Adamuz ha acogido este 25 de enero la misa funeral en memoria de las víctimas del accidente ferroviario del pasado domingo, que le ha costado la vida a 45 personas, mientras que otras 126 han precisado asistencia sanitaria, permaneciendo 22 hospitalizadas. El obispo de Córdoba, Monseñor Jesús Fernández, ha oficiado la misa funeral, en la que sus primeras palabras han sido para trasladar afecto y cercanía a las familias de estas víctimas y todos los heridos y pasajeros de estos trenes. Se hizo noche oscura y trágica. Varios cientos de personas emprendieron un viaje en direcciones opuestas. 45 de ellas nunca llegaron al destino buscado. Su trágica muerte llenó de dolor a sus familias y de consternación a toda España. Además, el obispo ha señalado que lo que necesitan ahora es fe y esperanza para seguir. Necesitamos fe y esperanza para seguir caminando, para levantarnos. Y aunque nos resulta imposible vivir plenamente el gran dolor causado por el trágico accidente, tampoco somos capaces de apartar de nuestra mente y de nuestro corazón la impresión de tristeza y perplejidad que nos embargan. Junto al altar ha estado la Virgen del Sol, patrona de Adamuz. También nos acompaña en este día la patrona de nuestro pueblo, nuestra Madre, la Virgen del Sol. A ella acudimos esa noche buscando fuerza y serenidad para ayudar a los pasajeros de los trenes accidentados. A ella eleva hoy Adamuz su mirada para pedirle intercesión, que Cristo, nuestra paz, nos conceda consuelo y esperanza. La misa ha tenido lugar en la caseta municipal de la localidad, donde han asistido unas 700 personas. Entre ellas se encontraban autoridades como el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Diputación de la provincia, Salvador Fuentes. El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han acordado posponer el homenaje de Estado a las víctimas del accidente de Adamuz programado para el próximo 31 de enero. Esto se debe a que ambas administraciones habrían recibido la comunicación por parte de muchas de las familias de los fallecidos, informándoles sobre que les sería imposible asistir. Ante esta situación, ambas partes han optado por la opción más lógica, posponer el homenaje de Estado para que puedan asistir el mayor número posible de las familias. Tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, como el presidente de España, Pedro Sánchez, llegaron al acuerdo de celebrar esta ceremonia, que iba a estar presidida por el rey de España, Felipe VI. Aunque de momento todo queda pospuesto y habrá que esperar la fecha en la que se reubicará este homenaje de Estado a las víctimas de la tragedia de Adamuz. Pasada una semana de la tragedia de Adamuz, los servicios sanitarios han atendido hasta la fecha a un total de 126 personas, entre ellas 121 adultos y 5 menores. De todos los atendidos, 22 personas permanecen ingresadas. Se trata de 21 adultos y un menor. 5 de los adultos se encuentran en estado grave en unidades de cuidados intensivos, repartidos entre los hospitales Reina Sofía, Cruz Roja y San Juan de Dios de Córdoba. Otros 16 adultos permanecen ingresados en planta en distintos centros hospitalarios de Andalucía. El único menor hospitalizado se encuentra estable, ingresado en planta en el Hospital Reina Sofía. En total, son 104 personas ya las que han recibido el alta. Las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento de los heridos ingresados, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las causas de un accidente que se ha cobrado la vida de 45 personas. Se cumple una semana del mayor accidente en la historia de la alta velocidad en España. El pasado domingo un total de 45 personas perdieron la vida en Adamuz, a causa del descarrilamiento y colisión entre un tren Irio y un Alvia. Todo comenzó el pasado domingo 18 de enero. El momento de la colisión se produjo a las 7:43 de la tarde y apenas 2 minutos después, Adif recibe la primera llamada por parte del maquinista del Irio. Tras varias llamadas, a las 8 menos 10 de la tarde llega la primera comunicación con el H24 y el Centro de Protección y Seguridad de Adif, pidiendo que se movilicen los servicios de emergencia. Durante la madrugada del lunes se produjeron las primeras labores de rescate y empezaron a llegar las primeras cifras de heridos y fallecidos. Fue en ese momento cuando el ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó el accidente de raro y difícil de explicar. El martes 20 de enero amanecimos con la cifra de 41 muertos y avanzada la tarde este número ascendió a 42. Durante todo el día continuaron las labores de búsqueda y rescate y al mediodía llegaron a Adamuz los reyes de España para visitar el lugar del siniestro y presentar sus condolencias. El miércoles 21 se produjo el fallecimiento de Fernando Huertas, el maquinista en prácticas que perdió la vida tras la colisión de un rodalíes en Barcelona. Este mismo día se conoció que las ruedas de los primeros 5 vagones del tren Irio presentaban muescas de pequeño tamaño que podían corresponder a la rotura de la vía. Igual que en el día anterior, las primeras horas del jueves estuvieron marcadas por los trabajos de desescombro. El número de víctimas se mantuvo igual, pero el de hospitalizados descendió hasta 31 personas, 28 adultos y 3 niños. El viernes, la Guardia Civil entregó a la jueza instructora de Montoro el primer informe sobre el accidente, que incluye las 2 cajas negras de los trenes implicados, más de 2.500 fotografías y vídeos del lugar del choque y la declaración del maquinista del convoy Irio.
El sábado 24 continuaron las labores de limpieza de la vía afectada, con el 2 de febrero como la fecha fijada por Óscar Puente para volver a la normalidad. Hoy mismo el PP ha pedido la dimisión de Óscar Puente. Además, se ha producido el funeral en memoria de los 45 fallecidos en Adamuz para cerrar esta primera semana desde que se produjo el fatal accidente. El secretario general del PP, Miguel Tellado, acusa al gobierno de mentir y ocultar información sobre el accidente ferroviario de Adamuz y exige la dimisión inmediata del ministro de Transporte, Óscar Puente. Óscar Puente lleva una semana mintiendo. Habló de renovación completa de la línea. Y gracias a las informaciones de ese medio de comunicación se ha puesto de manifiesto que no ha sido así. Que la línea no se ha renovado de forma completa, sino que se ha hecho una unión de raíles antiguos con raíles nuevos y que probablemente en esa unión es donde ha habido el problema. Sánchez, por su parte, respalda al ministro por su gestión en el accidente, que se ha cobrado la vida de 45 personas. Y reconocimiento al ministro de Transportes, Óscar Puente, que está gestionando y dando la cara desde el primer momento de esta tragedia. Desgraciadamente, en la vida las tragedias suceden, pero no es igual cómo se responde a esas tragedias. Y este gobierno ha respondido poniendo a las víctimas en el centro de sus prioridades, con empatía, con eficacia, con transparencia y con unidad. De esta forma, Sánchez llama a hacer un alto en la confrontación política y opta por la unidad en estos momentos complejos. La suspensión temporal de circulación ferroviaria de media distancia entre Málaga y Sevilla para este domingo deja a Andalucía más incomunicada que nunca. Tras suspender la circulación con el resto del país por el trágico accidente de Adamuz, se suma un nuevo contratiempo para sus trenes de media distancia. El riesgo de derrumbe en la vía entre Araal y Marchena ha significado el detonante de dicha decisión, que afecta a cientos de usuarios en una jornada tan demandada como la de este domingo. Según ha informado Adif, este hecho ha obligado a suspender durante toda la jornada sus conexiones con la capital andaluza. Una de las más demandadas es la de Málaga con Sevilla, que se queda interrumpida. Por su parte, los afectados podrán utilizar un plan alternativo mediante el transporte de carretera, organizado por el propio Adif. Minneapolis vive un momento de gran tensión tras la muerte de Alex Preti, un hombre de 37 años que falleció durante una intervención de agentes federales de inmigración. El suceso se produjo en medio del aumento de operativos del ICE y del Departamento de Seguridad Nacional en la ciudad, lo que ya había generado malestar entre la población. Tras su muerte, miles de personas salieron a protestar, denunciando un uso excesivo de la fuerza y pidiendo explicaciones. Aunque muchas manifestaciones fueron pacíficas, hubo momentos de tensión, con detenciones y un fuerte despliegue policial. Las autoridades locales y estatales han mostrado su preocupación y reclaman más transparencia y control sobre la actuación de los agentes federales. Mientras tanto, comunidades inmigrantes y organizaciones civiles alertan de un clima de miedo y la ciudad permanece en alerta ante posibles nuevas protestas. Francisco Javier Carbonero es la persona. El Charro de Triana es la estrella, el cantante, el amante de México de alma mexicana que nunca pisó la tierra de Pancho Villa o Zapata. Escuchó un DVD de Alejandro Fernández, de México a Madrid sin escalas, y fue un amor no a primera vista, porque nunca ha estado en México, pero sí a primera escucha. Encontré a mi tatarabuelo que como eran militares, entonces me costó mucho trabajo y me está costando mucho trabajo encontrar la documentación, pero encontré que era de México. Entonces de ahí me viene ese poquito de sangre por parte de mi tatarabuelo y ha saltado a mí. Y es lo curioso porque no he pisado nunca tierra mexicana. Yo conozco México de hace 15, 16 años prácticamente, porque empecé a cantar, porque me gustó. Camina por Triana vestido de charro como si lo hiciera por Aguascalientes, firme y orgulloso. Pero el Charro de Triana no empezó con ese nombre. Y me enfrenté a un charro aquí en la calle Castilla, en el bailódromo. Y él era mexicano, y yo el español, y él se llama el Charro Negro, y yo Francisco de Triana. Los mexicanos me llaman un charro a mí. Yo no sabía lo que era ese charro, no tenía ni idea. Y yo les pregunté en el escenario, oye, ¿qué me estáis diciendo? ¿Tú no eres el de México? No, soy de Triana. Pues eres el Charro de Triana. El Charro de Triana era una figura habitual en la Avenida de la Constitución. Su característica voz ha sonado llenando de aires de rancheras las mañanas sevillanas. Pero la vida le ha dado un aviso serio. La diabetes y los excesos le han llevado a perder un pie. Tomaba
pues 16, 17, 18 litros diarios de refresco. Me daba lo mismo la marca, el color, el sabor, estaba enganchado al gas y yo tomaba una cantidad de refresco y eso fue lo que me hizo ser diabético y tuviera unas úlceras plantares. Entonces a partir de ahí empezó toda mi historia, empezó de tal manera que he llegado hasta que me amputaron. Sueña con pisar tierra mexicana y también con salir de Nazareno hasta donde la pierna aguante con su Hermandad de la O, donde ha recuperado las mañanitas a la Virgen de Guadalupe en el mes de diciembre. Una joya del patrimonio malagueño y la Semana Santa andaluza, la iglesia de Santo Domingo espera su restauración, que podría llegar en 2028. La icónica parroquia perchelera, sede de algunas de las hermandades más señeras de la Semana Santa malagueña, presenta un deterioro muy evidente tanto en su fachada como en el interior. La falta de acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Obispado ha impedido que se ejecute una necesaria intervención que, por otro lado, sí se dio en templos de Málaga como Santiago o los Santos Mártires. El hermano mayor de la Sagrada Cena, José Antonio Compán, afirma que la restauración podría llegar dentro de 2 años, según la información de la que dispone la hermandad malagueña. Somos la cofradía ferroviaria y vamos a tener que hacer otra vez las maletas pronto porque nos dicen que en un par de años mejor va a comenzar la obra y nos tendremos que ir. En Guión, el programa que analiza la actualidad cofrade malagueña, el historiador José Jiménez Guerrero apuntó la necesidad de una intervención en Santo Domingo y defendió la recuperación del retablo del altar mayor, perdido en los sucesos de mayo de 1931. Recuperar ese retablo. Y ahora más cuando ves la maravilla que ha hecho la congregación de Mena, pues tú ves ese espacio de la capilla de Mena y ves el resto y te das cuenta de lo que puede hacer. Parece más cercana a la restauración de la iglesia malagueña de Santo Domingo, que cada año llega a miles de hogares en toda España durante la retransmisión del traslado del Cristo de Mena en la mañana del Jueves Santo. Hay una leyenda negra. La cosa va de cónclaves este año en los carnavales. El mítico chirigotero de Cádiz, el Yuyu, ha sacado este año la agrupación Los que van a coger papas, caracterizados al estilo de Cardenal de Roma y con un cuplé dedicado al Betis, con aquella leyenda negra de que cuando los verdiblancos ganan la copa, fallece un papa. Además, dedicó un emotivo paso doble a otro histórico del carnaval gaditano. Lo aburrieron los idiotas. Pa' que la gente lo entienda, lo podéis quitar del medio, lo podéis quitar del medio, pero nunca lograréis acabar con su leyenda. Pero el carnaval de Málaga también tiene su propio Papa León, con la murga Mira si tenemos fe, que lo intentamos otra vez, de la familia León, que ha iniciado su particular misa carnavalera del patriarca de la familia de los Leones. Así son las misas del Papa León, porque el mundo tanto sufrió, que necesita marcha y diversión. Y aquí estoy yo, el Vaticano malagueño ya llegó. Andalucía nunca deja de sorprender. La última escena cautivadora que muestra la riqueza y la diversidad de la región es la de unos caballos trotando por la nieve en Sierra Nevada. Los caballos de diferente pelaje cortando el viento sobre la alfombra blanca del macizo granadino es una imagen ya de esas que dejan las redes sociales para enmarcar. El vídeo ha sido grabado por una usuaria de TikTok que iba en el coche con su familia y se encontró con esta fantástica escena. La nevada también ha tenido su parte negativa, ya que el temporal continúa provocando diferentes afecciones en la circulación. Ante esta situación, la DGT insiste en la necesidad de consultar el estado de las carreteras antes de viajar, adaptar la conducción a las condiciones meteorológicas y no olvidar cadenas o neumáticos de invierno, especialmente en desplazamientos por zonas de montaña. Pese a todo, el temporal nos ha dejado esta escena de pura belleza natural, con los caballos recorriendo Sierra Nevada teñidos por la nieve. Los domingos arrasan los premios Feroz y se perfila como gran favorita de cara a los Goya. Consiguió 5 galardones: Mejor película dramática, Mejor dirección para Alauda Ruiz de Azúa, Mejor actriz para Patricia López Arnaiz, Mejor actriz de reparto para Nagore Aramburu y premio al Mejor guión. Pese a su éxito internacional con 2 nominaciones al Oscar, Sirat no consiguió superar a Los Domingos y tuvo que conformarse con 2 premios, Mejor música original y Mejor tráiler. Con la misma cantidad de estatuillas acabó Maspalomas,
mientras que el premio a Mejor Comedia fue para La Cena. En las categorías de series, las grandes triunfadoras fueron Yakarta en el apartado dramático y Poquita Fe como Mejor Comedia. La gala tuvo lugar por segundo año consecutivo en Pontevedra y fue presentada por Petra Martínez, Samantha Hudson, Elizabeth Casanovas y Antonio Durán Morris. Este miércoles se cumplen 50 años del primer vuelo comercial del Concorde, el avión supersónico que volaba más rápido que la velocidad de rotación de la Tierra, una proeza técnica que acabó en 2003 después de un accidente 3 años antes con 113 muertos y unos costes inasumibles para un mundo que caminaba hacia la sostenibilidad. Este avión con capacidad para 100 pasajeros superaba la velocidad del sonido porque volaba a 2.180 km por hora. Los aviones comerciales de largo recorrido actuales no superan los 1.000. El Concorde era tan potente que un pasajero podía salir de París a las 10:30 y llegar a Nueva York a las 8:15 hora local, ganando tiempo al reloj. 50 años más tarde se tardan 7 horas. Medio siglo después no existe nada igual, aseguró a EFE François Adibi, piloto del Concorde de 2001 a 2003 cuando dejó de operar. Es como si el Concorde fuera un animal con el que estamos conectados para pilotarlo, un poco como un jinete sobre su montura. Esa es más o menos la imagen que podemos tener. Realmente tenemos la impresión de que es algo vivo, como si el Concorde tuviera un alma que otros aviones más modernos, pero más asépticos, no tienen. Entre sus centenares de anécdotas, este piloto cuenta que llevó varias veces en el avión a Michael Jackson, que tenía miedo a volar y que por eso se tapaba la cara con una manta durante el trayecto. El principio del fin llegó en el año 2000, tras el trágico accidente en el que murieron 113 personas. Después de eso se dejaron los Concorde en tierra para mejorarlos y un año más tarde retomaron el vuelo, pero poco después, en 2003, se pararon definitivamente por los altos costes económicos y por una sociedad que redujo sus desplazamientos en avión, en parte por los atentados de las Torres Gemelas de 2001. Desprovisto de toda medida de seguridad y equipado solo con unos zapatos especiales, una bolsa de magnesio y su emblemática camiseta roja, el estadounidense Alex Honnold hizo historia este domingo al alcanzar con éxito la cima del rascacielos Taipei 101, el 11º edificio más alto del mundo. La hazaña, completada en poco más de 90 minutos, convierte al norteamericano en la primera persona en escalar esta estructura en la modalidad de free solo, es decir, sin ningún tipo de protección. Segurestil, especialistas en puertas de seguridad y acorazadas, patrocina este espacio. Importantísima victoria del Sevilla Fútbol Club ante el Athletic Club de Bilbao, que da oxígeno al equipo de Nervión. Partido muy intenso el disputado entre sevillistas y bilbaínos, que contó con un gol mal anulado a Gudel por un roce en el pie al jugador vasco que antes había tocado el balón hacia su portería. Los sevillistas merodeaban el área del Athletic, pero fueron los de Valverde los que se adelantaron en el marcador. Centro de Yuri, Iceta toca a la limón con Quique Salas y el balón hace una parábola diabólica que consigue salvar Blajo Dimos, pero remacha a la red Robert Navarro. Reaccionó rápido el Sevilla, centro desde la derecha de Juanlu y Peque la pone imposible para Unai Simón. En la prolongación de la primera parte, a punto estuvo Iceta de poner el segundo para los visitantes, pero el portero griego del Sevilla hizo una gran intervención. La segunda mitad comenzó con brío y pronto remontaría el Sevilla con un penalti cometido por manos de Yuri y que transformó Acor en su 6º gol de la temporada. 3 puntos que dan tranquilidad al equipo sevillista. El equipo está entregando lo que tiene. El equipo creo que está yendo con el acelerador al máximo. Entonces, desde ese lugar a mí me pone feliz por los jugadores. Creo que ellos son conscientes de lo que vamos viviendo. Y bueno, es tratar de enganchar al público desde la entrega y obviamente de las victorias, ¿no? El Sevilla Fútbol Club, que cumple este domingo 136 años de vida, ha hecho público un documento histórico de enorme valía, una fotografía de uno de los encuentros disputados por el equipo sevillista frente al Huelva Recreation Club en la década de 1890, en lo que viene a ser la imagen más antigua del fútbol español. El documento, que ha permanecido oculto durante más de 130 años, fue conservado por Hugo McCall, primer capitán del Sevilla, hasta su fallecimiento en 1915.
Años después, gran parte del archivo familiar fue depositado en el centro archivístico de la localidad escocesa de Fort William. La instantánea fue tomada en Huelva por el fotógrafo malagueño Baldomero Santamaría Moyano a principios de la década de 1890. El Granada ganó al Cádiz por 1-2 y coge aire. Lo hizo con un poco de fortuna porque en esta ocasión estuvo de su lado. La suerte actuó en el enredo con el que se adelantó en el marcador, que celebró Alex Sola, aunque Mario Crimen lo anotó en propia puerta, y en los 4 disparos amarillos a la madera. Acabaron desesperados en la tacita de plata, que tan pronto resoplaron aliviados con el empate de García Pascual, pero sufrieron la venganza de Alcaraz tras ejecutar la ley del ex de penalti. El conjunto rojiblanco respira y por fin sale de los puestos de descenso, después de un partido donde no acusó su falta de gol, mientras que el Cádiz sufre un pequeño traspié en la clasificación. Madrid y Barça han ganado sus partidos esta jornada y siguen pugnando por el liderato de Primera División. El Real Madrid no tenía un partido fácil esta jornada, ya que se medía el Villarreal de Marcelino en la Cerámica. Pese a ello, los blancos lograron imponerse al submarino amarillo por 2-0 con un doblete de Kylian Mbappé. De esta forma, el francés sigue siendo el máximo goleador del campeonato con 21 dianas. Los pupilos de Arbeloa sumaron una nueva victoria, aunque de momento no les vale para saltar el liderato. Por su parte, el Barça ha goleado al Oviedo este mismo domingo. Los azulgranas se impusieron al cuadro asturiano por 3-0. Dani Olmo, Rafinha y Lamine Yamal fueron los autores de los tantos, siendo este último un auténtico golazo. De esta forma, el equipo comandado por Hansi Flick se resarce tras perder la semana pasada ante la Real Sociedad y suma 3 nuevos puntos para mantenerse en el liderato. A ambos equipos solo les separa un punto. El Barça se posiciona como primero con 52, mientras que el Real Madrid ya suma 51. Igualdad máxima en la lucha por el liderato y 2 nuevas victorias para Madrid y Barcelona. Kylian tiene 6 años. Juega en el equipo prebenjamín del club malagueño Tiro Pichón y ahora lucha contra una enfermedad. Hace unos días comenzó a sentir fuerte dolor de cabeza. Sus padres le llevaron al Hospital Materno Infantil de Málaga, donde fue diagnosticado y desde entonces permanece ingresado. Pero Kylian no está solo, el mundo del fútbol se ha volcado con él. Su tocayo, Kylian Mbappé, estrella del Real Madrid, le ha enviado junto a Dean Howson un emotivo mensaje. Hola Kylian, ¿qué tal? Nada, te damos mucho ánimo y que vaya todo bien. Mucha suerte, Kylian, nos vemos pronto. Un saludo. Rostros conocidos del Málaga también se han sumado. Kameni, Duda, David Larrubia, Izan Merino, el goleador Chupete, todos le han dedicado vídeos llenos de cariño. Estamos todos contigo, sabemos que eres un guerrero y que vas a salir de esta y nada, te esperamos aquí a ver si tienes la suerte de poder venir a algún entrenamiento y estás más que invitado. Un abrazo muy fuerte, máquina. El técnico de moda, Juanfran Funes, también le ha mandado un mensaje y el deseo de conocerle personalmente. Tengo muchas ganas de conocerte, así que a darle duro que te quedan muchos partidos por jugar. Brian Zaragoza, ex canterano del Tiro Pichón, y Borja Iglesias, desde el Celta, también le mandan fuerzas. Un abrazo muy grande, mucha fuerza, mucho ánimo, espero que todo salga genial y que te mejores mucho, ¿vale? Cuídate, un abrazo y ojalá nos conozcamos, cuídate, chao. Y el estadio de la Rosaleda se rindió a sus pies. Durante el Málaga-Burgos, que acabó con goleada blanquiazul, la grada de animación desplegó una pancarta con un mensaje para él, y todo el estadio coreó su nombre. El corredor francés Emmanuel Rudolph se ha impuesto en un sprint final al keniano Korir Kapkama en el medio maratón de Sevilla, por solo 1 segundo de diferencia. Completa el podio el mítico keniano Jonathan Kipkoech. El primer español en terminar la carrera ha sido Roberto Alaiz. En cuanto al ranking femenino, la etíope Zeineba Jimer ha sido la primera mujer y ha pulverizado el récord de la prueba con un tiempo de 1 hora, 6 minutos, 33 segundos. El Medio Maratón de Sevilla 2026 ha batido el número de participantes, con 20.000 corredores, 3.000 más que en la edición del año pasado y casi el doble de la de hace 5 años. Además, la organización del Medio Maratón de Sevilla ha decidido transferir automáticamente el dorsal de la edición a 2027 a todos aquellos corredores que no hayan podido llegar a la ciudad este fin de semana por causas relacionadas con el accidente ferroviario de Adamuz. El tenista español Carlos Alcaraz ha avanzado este domingo a cuartos de final del Open de Australia, después de vencer en octavos al estadounidense Tommy Paul en 3 sets y tratará de superar su techo en el primer grande de la temporada ante el australiano Alex de Minaur. Sin perder un set por el camino, el número 1 del mundo
ha sellado su tercera clasificación para cuartos del Melbourne Park, una ronda donde se despidió tanto en 2024 como en 2025. Con ello, se convierte en el tercer jugador en activo en alcanzar cuartos de cada Grand Slam en al menos 3 ocasiones, tras el serbio Novak Djokovic y el italiano Jannik Sinner. Antonio José García, más conocido como el Mago Torres, pasó 16 años como futbolista y 14 como entrenador, antes de darse cuenta de que su verdadera pasión siempre fue la magia. Es cierto que fui futbolista durante 16 temporadas a nivel profesional. Hubo una etapa intermedia, 14 años entrenando de fútbol también profesional, hasta que un día pues decidí dejarlo porque no era feliz, no me hacía feliz lo que hacía. Era algo que me gustaba, la magia, y a partir de ahí pues empecé a crecer en ese sentido, hasta que un día recibí una llamada para ir a Agostal en España, y a partir de ahí pues me cambió la vida. Al poco tiempo para ir a Agostal en Chile, y ahí comenzó una andadura que si me lo dicen hace unos años no me lo hubiese creído. Además lleva la magia a los más jóvenes con espectáculos para colegios donde combina ilusión con mensajes de respeto y crecimiento personal. Es magia emotiva, sobre todo que a través de la magia captemos su atención. El público que es el espectáculo que solemos llevar por los centros educativos, pues a través de la magia hablarle de bullying, de igualdad, violencia de género, esfuerzo, superación, emociones. Todo con juegos de magia que para ellos son muy llamativos. Y sí, también llevó su arte al Málaga Club de Fútbol, asombrando a sus jugadores y al cuerpo técnico con un show privado. A través de Funes nos conocemos de habernos enfrentado en los banquillos. Un entrenador con un prestigio brutal, una actuación que yo tenía cerca aquí en Málaga, y por la tarde lo estuve visitando y la verdad es que fue genial. Sobre todo también por la cercanía que ellos tienen, ¿no? Son jugadores que lo tienen, muchos de ellos, pues un prestigio dentro del fútbol, dentro de su juventud, pero que son gente muy sencilla, muy llana. Esta es la magia que no solo entretiene, sino que transforma. Tras un fin de semana marcado por el frío y precipitaciones en Andalucía, el pronóstico para este lunes 26 de enero sigue siendo similar. Los cielos seguirán muy nubosos o cubiertos, con lluvias débiles a moderadas, más intensas y persistentes en Grazalema y las sierras béticas, mientras que en el litoral mediterráneo oriental serán menos probables. Se espera un ascenso notable de las temperaturas mínimas, aunque continuará el viento fuerte en zonas altas del este andaluz. En Málaga, Almería y Huelva volverán a vivirse cielos despejados, mientras que en el resto de la comunidad se esperan nubes y posibilidad de lluvia.